Ya pasamos la noche 2 de Resident Massacre con modificador de tumbas, lo que quiere decir que hace falta pasarlo con el modo Blood Moon activado, ya que si completamos la noche obtendremos la insignia Huesos Sangrientos. Así que en este video veremos cómo sobrevivir este gran desafío de una manera sencilla y en modo solitario. Sin más que decir, empecemos. Vamos a pasar la noche 2, pero ahora vamos a hacerlo con tumbas activadas, que serían con los esqueletos, y también con el modo Blood Moon activado. Ahorita vamos a hacer todo esto para que vaya iniciando la noche, y vamos a tomar todo lo que nos dé de una vez en esta primera habitación. Voy a irme de este lado porque todavía puede ser que haya cosas por acá, así que vamos a checar aquí. Ok, fíjense que tenemos aquí martillos, tenemos aquí también la llave, pero no vamos a requerir como tal esas cosas. Más que nada sería la batería, que ya la tomamos, y también el botiquín. Y acá de este lado vamos a iniciar el turno para que también nos despliegue la tienda. Vamos a conseguir de una vez el rayo láser para que podamos ponerlo en el mismo sitio donde justamente colocaremos el rayo láser si estuviéramos en el modo caos. De hecho, esto es muy parecido a lo que se vio en el modo caos, en la guía de modo caos. Bueno, mis dos guías del modo caos. Y un poquito cambiado, claro, porque aquí en este caso no tenemos que estarnos preocupados por la calefacción. Y también incluso cambia un poquito la estructura de la fábrica, porque no está la habitación de calefacción. Aquí no existe eso. Vamos a ir también por una luz UV, que fíjense, lo bueno es que tenemos dinero justo para comprar ambas cosas. Pueden comprar otra luz UV, claro, sería buena idea, honestamente, por el hecho de que aquí tenemos que preocuparnos de dos posibles enemigos, que serían los que pueden ser aturdidos por la luz UV. El Stalker, que es el que sale del piso, y también Larry, la anomalía. Muy bien, ya tenemos todo aquí. Y vamos a irnos hacia este lado, porque antes de que inicie la noche creo que por aquí puede haber un refresco, si no estoy mal. Ah, sí, miren, aquí estaba. Bueno, ahora sí vamos a tomar todo. Y quiero acomodarlo esto un poco mejor, porque realmente siento que está bastante distanciado de mí, lo importante. Bien, estamos ahora con el láser porque quiero colocarlo acá, justamente aquí. Si me destruye esta ventana o cualquiera de las que están en toda la fábrica, sí o sí voy a saber que está que pasó por aquí y que no va a pasar desapercibido. Voy a saber cuándo está cerca de mí. Y también porque el láser va a ser importante para saber si ya está acercándose a esta habitación. Cierren esta puerta, por favor. Entren aquí, pero cierren esta puerta, porque es importante para que les dé tiempo de que cuando venga Larry, después de haber tocado el láser, vamos a irnos a esta esquina y vamos a hacerlo con la luz UV equipada. ¿Por qué? La luz UV funciona como si fuera un tipo de pared, entonces eso va a ayudarnos a que no nos vea la anomalía. Ahorita van a verlo con el ejemplo. Nada más esperemos a que nos aparezca Larry, y ya que hagamos el cambio de lugar hacia esta esquina, esto nos va a ayudar para que no seamos vistos por la misma. Bien, ya tocó, así que me voy a ir para acá. Ok, me voy moviendo. Y fíjense, me vio, pero qué bueno que me vio, porque quiero dar ejemplo de qué pasaría si nos ve. Vamos a irnos por acá y vamos a irnos de este lado. Vamos a estar cerrando puertas porque queremos que no nos alcance. Y ahorita que nos deje de perseguir, nosotros vamos a regresar acá. Aquí le quitamos el acceso. Ok, momento de regresar. Fíjense, me vio. En lo que he visto es que me ve, pero porque no cerré la puerta. Si cerramos la puerta, evitamos la persecución. Así que vamos a intentar hacer eso para que no ocurra pues toda esta persecución, que puede ser perjudicial para nosotros. Vamos a quedarnos aquí otra vez, esperando que se nos acerque. Igual también el Stalker aquí puede ser un problema por el hecho de que el que esté con nosotros pues va a hacer que nos quite un poco de vida.
Ahora que lo pienso, fíjense, no era necesario que use la V contra Larry, porque sí o sí lo puedes burlar cerrando las puertas, honestamente. Pero bueno, lo utilicé en ese momento, pero si voy a usar la luz V, no voy a usarla más que con Stalker. Ahí viene, destruir una ventana. Ahorita que se acerque. Nada más quiero que venga para acá. Ok. Tengo la luz V puesta. Cerré y no me vio, justamente lo que les comentaba. De hecho, cerrar la puerta es lo que ayuda aquí, Se está por acercar al Stalker, Y voy a hacer este recorrido justamente para evitar ser visto por la anomalía. Y me regreso. En lo que me regreso me tiene que dar tiempo suficiente para... Uy, espérense. Ahí estaba, recuerden que para burlarlo es nada más se acercan lo suficiente para que salga, pero ustedes se regresan. Es como un va y viene. Uy. Y aquí está justamente el Stalker. Podemos utilizar de hecho la luz V contra el mismo, pero creo que me voy a reservar un poquito el uso, porque quiero todavía mantenerla aquí conmigo. Si la llegamos a utilizar por completo, se nos desequipa y no queremos eso. Esto se puede haber arreglado si tuviera otra luz UV, pero bueno, creo que puede ser posible esto con nada más el uso de una luz UV. Voy a esperar, ya viene para acá. Voy a esperar a que toque el láser, que es mi señal para moverme. Ahorita que lo haga, que no lo ha hecho. A ver, viene desde el otro lado, ahí está. Ups, ahí tengo muy poca vida, pero lo malo que tengo aquí, el uso de el botiquín. Tenía más bien. Ah, no, sí lo tengo todavía, pero con eso es más que suficiente. Cerramos esta puerta. Ya la abrió, me sigo yo por aquí. Y me regreso al punto inicial. Ya se fue, de hecho. Así que es momento de ir otra vez acá. Si se quieren ahorrar el hecho de tener que evitarse estar ahí viendo el Stalker y drenar su vida, pueden hacerlo a través del uso del botiquín. Bueno, también usando dos UVs. Voy a usarlo una vez el botiquín, pues ya. Ya era lo último que quedaba. Esperamos a que venga otra vez la anomalía. Y ahorita está pendiente del láser. Que fíjense, aunque nos destruya con los radios, porque creo que Barry también destruye los radios, lo bueno es que de esta manera no tenemos que preocuparnos por los mismos. Vamos a estar aquí siempre al pendiente. Ahorita viene, se tiene que ver por aquí que se utilizó el láser. Ahí está, ya lo utilizó. ¿Me vio? Ah, pero lo puedo burlar sin uso del mismo, Hacemos este recorrido. Vamos cerrando las puertas. Vamos por acá. Vamos cerrando todo nuestro paso. Hacemos aquí la vuelta porque tenemos aquí acceso nuevamente. Y se fue. ¡Uy! Ahí está este perrillo. Voy a irme para acá entonces. Ok. Cierro aquí y me regreso. Voy a estar aquí al pendiente. Creo que si veo para acá... No, mentira. Y está ahí el Barry, Bueno, el Stalker quiero decir. Así que creo que sí me gustaría usar una vez el láser con él. Una vez. Ahorita viene para acá, ahorita voy a usar el láser entonces. La luz sube, quiero decir. Ok, se fue. Justo a tiempo. A ver, voy para acá. Le voy a cerrar esta puerta. Voy a ir de este lado.
Abre la puerta, ¿de acuerdo? Y voy a continuar yo con lo mío por aquí. Se está acercando, por eso estuvo ahí la estática. Pero ya con esto debo de dar otra vez la vuelta. Y sin problema alguno, al reincorporarme a la misma habitación, ya no debo de sufrir ningún tipo de daño. Cerramos aquí, muy importante. Y aquí me quedo. Yo creo que ya para lo que falta de la noche ya no me va a salir otra vez, eso espero. Y pues bueno, si llega a estar el Stalker por acá, sí o sí voy a usar el láser. La luz UV, quiero decir, me estoy confundiendo. Para que no me haga más daño. Aunque sí, fíjense, puede haber sido muy bueno tener dos luz UV. Con uno es pasable, pero con dos pues ya te despreocupas, ¿no? Y fíjense, de esta manera podemos pasar la noche 2 con tumbas y con el Blood Moon activado. Que afortunadamente tenemos que despreocuparnos de los esqueletos porque están, pero están afuera. Están nosotros aquí adentro, en ese mismo sitio, en esa esquina. No vamos a ser alcanzados pues por los mismos y vamos a tener una noche un poco más sencilla. Así que bueno, esperando que les haya gustado el video y que les ayude la guía, yo con esto me despido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.